Por favor, confirmen si se ve mi pantalla. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí se ve, profe, su pantalla. Muchas gracias, joven. Vamos a empezar con el tema de esta semana, que es electrostática, fuerzas y campos eléctricos. Nosotros, electrostático, o sea, los fenómenos eléctricos, todos los fenómenos eléctricos se dividen en dos partes, ¿ya? O sea, el estudio de los fenómenos eléctricos se va a dividir en dos partes. Por una parte vamos a tener a la electrostática y por otra parte vamos a tener a la electrodinámica. La electrostática va a estudiar a las cargas eléctricas en reposo y a todos los fenómenos que se producen en torno a ella, ¿no? Todos los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en reposo. Entonces, para ello tenemos que definir qué es una carga eléctrica, ¿no? Una carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Volumen, por favor. Okay. Eso, una propiedad fundamental de la materia, ya que no se puede explicar con otro tipo de propiedad, ¿no? Es una propiedad que sirve para explicar todos los fenómenos eléctricos. Ahora, la carga eléctrica es la responsable de los fenómenos eléctricos como la fuerza eléctrica, la corriente eléctrica. En este caso, ¿no? Podemos ver, ¿no? La fuerza eléctrica aquí que se produce entre dos esferas cargadas, ¿no? O el campo eléctrico que se produce alrededor de una carga eléctrica, ¿no? Entonces, la carga eléctrica no es una partícula, es una propiedad de las partículas. Solamente se puede medir el efecto que producen, o sea, se puede ver el efecto, pero no se puede ver a la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad, ¿no? Igual que la masa, solo sirve para explicar, ¿no? O sea, hay algo que produce una fuerza sobre otros cuerpos, ¿no? Entonces, ese algo se va a denominar carga eléctrica. Para explicar los fenómenos eléctricos, se crea el concepto de carga eléctrica. Por ejemplo, ¿no? La fuerza eléctrica. Entonces, es una cantidad escalar, obviamente, ¿no? Que indica el número de electrones en exceso o defecto en los átomos de un objeto material. Antes, en la antigüedad, se conocía la carga eléctrica muy bien, ¿no? O sea, se conocía que producía efectos como la fuerza eléctrica, ¿no? O la corriente eléctrica. Pero no fue hasta el año 1900, en los inicios de 1900, cuando Robert Millikan hizo el experimento, ¿no? Y pudo hallar, pues pudo determinar la carga del electrón en forma casi precisa, ¿no? Y es la carga que conocemos ahora, ¿no? La carga igual 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, a partir de ahí se pudo determinar con el experimento de Robert Millikan y el experimento de la gota de aceite, se pudo determinar que toda carga está en proporción o es un múltiplo entero de la carga del electrón. Entonces, ahora vamos a ver eso, ¿no? Bueno, aquí lo presentan de otra manera. La fuerza eléctrica, ¿no? O sea, la fuerza eléctrica existe, ¿no? La fuerza eléctrica existe, pero para explicar la fuerza eléctrica se crea el concepto de carga eléctrica, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica aparece entre dos cuerpos cargados, ¿no? Pero no fue hasta que Coulomb pudo determinar la relación entre la carga eléctrica y la fuerza eléctrica que se pudo conocer con más claridad, ¿no? Ahora, a partir del experimento de Robert Millikan se descubrió que la carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga del electrón. Entonces, pero también aparte de eso, tenemos las leyes de conservación, ¿no? Obviamente, ¿no? La carga eléctrica
al ser un múltiplo entero de la carga del electrón, por lo tanto, si el electrón es una partícula, por lo tanto tiene masa, ¿no? Si tiene masa, también tiene carga eléctrica, por lo tanto, la carga eléctrica de un cuerpo tiene que estar cuantizada, ¿no? O sea, no se puede encontrar carga eléctrica, una carga eléctrica de un cuerpo que no sea múltiplo de la carga del electrón. Vamos a seguir esta parte de las diapositivas. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, dicen. O sea, la carga eléctrica se conserva. En física siempre tenemos leyes de conservación, leyes como la conservación de la energía, la conservación de la masa, y ahora vamos a presentar otra vez una nueva ley de conservación que es la conservación de la carga eléctrica. Pero para que se conserve, siempre las leyes de conservación tienen que estar en un sistema aislado, ¿no? No debe haber interacción con el medio externo para que se conserve. Ahora, la ley de conservación es para un sistema aislado, ¿no? En sistemas cerrados y aislados donde no entran ni salen partículas cargadas. Entonces, se conserva la carga eléctrica, ¿ya, jóvenes? Se conserva. Ahora, esto es lo que justamente le quería hablar, ¿no? O sea, la carga eléctrica de un cuerpo siempre debe ser un múltiplo entero de la carga del electrón. Y este n puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de que si el electrón ha perdido o ha ganado electrones. Dependiendo, ¿no? De si el cuerpo ha ganado o perdido electrones. Ahora, la carga del electrón, como les dije, se halló, ¿no? Se halló de manera casi exacta con el experimento de Mille, que se halló que es igual a este valor. Y en ese mismo experimento también se calculó, o sea, se determinó que cualquier tipo de carga era igual a un múltiplo, ¿no? A un múltiplo entero de la carga del electrón. Ahora, pero también se sabe que una carga puede ser positiva o negativa, ya se sabía, ¿no? Entonces, ahora, puede ser positiva si esto ha perdido electrones, negativa si este ha ganado electrones, ¿no? Ganado electrones. Entonces, esta relación me gusta más porque dice, ¿no? La carga puede ser positiva o negativa, ¿no? Ahora, acá también hay otra observación. Dice, en la electrización estática, las cargas que adquieren los cuerpos son inferiores a un coulomb, ¿no? Claro, no son múltiplos de un coulomb, ¿no? Porque un coulomb es un valor bien grande, joven. Por ejemplo, siempre la carga que vamos a encontrar siempre va a ser un microcoulomb o un nanocoulomb. Que estos valores, por ejemplo, de micro va a ser igual a 10 a la menos 6, o nano, es un múltiplo de los números, ¿no? De las medidas. Son múltiplos, submúltiplos, 10 a la menos 9. Entonces, eso siempre se usa en física, ¿no? Los submúltiplos, micro y nano. Entonces, la carga siempre va, las cargas más comunes que vamos a encontrar siempre van a ser menores a un coulomb, porque un coulomb es una magnitud muy grande de carga, ¿no? Siempre van a estar en función de los micro, nano o pico, ¿no? Que es pico coulomb, 10 a la menos 12. Ahora, si nosotros ya sabemos qué es una carga, es una propiedad de la materia, que es inherente a la materia, ¿cómo electrizamos a un cuerpo, ¿no? ¿Cómo generamos carga eléctrica, ¿no? Entonces, la forma de cargar a un cuerpo se puede dar de tres formas, ¿no? La forma por frotamiento, por contacto o por inducción. Aquí nosotros vemos la electrización por frotamiento.
Es un tipo de electrización muy simple, ¿no? Que nosotros mismos podemos experimentarlo, ¿no? Si tomamos un peine y nos frotamos con el cabello, el peine va a quedar cargado con signo negativo y el cabello va a quedar cargado con signo positivo, ¿no? Si acercamos el peine, por ejemplo, a unas pedacitos de papel, este peine, como tiene carga positiva, va a traer esas cargas a esos papelitos porque lo va a polarizar. Un pedazo de papelito lo va a polarizar con negativo y positivo y va a atraer a esos pedazos de papelitos. Ahora se va a polarizar los papelitos y va a comenzar a atraer a los pedazos de papelitos. Entonces, esos experimentos son muy sencillos, ¿no? Son fáciles de hacer, ¿no? Incluso por nosotros mismos. Por frotamiento, siempre cuando haces una electrización por frotamiento, por ejemplo, si tenemos una barra de vidrio, aquí han dibujado, ¿no? Siempre, como es por frotamiento, siempre las cargas que van a adquirir los objetos al final van a ser de la misma magnitud, pero de sentidos contrarios. Por ejemplo, aquí hay 6 cargas, ¿no? Y aquí debe haber 6 cargas. Es lógico pensar que si se ha cargado es porque uno ha perdido electrones y el otro ha ganado electrones. El que ha ganado es la tela de seda y el que ha perdido es la barra de vidrio. Entonces, así se comporta esta electrización, ya que eso se ha experimentado en laboratorio y se sabe, ¿no?, que la barra de vidrio siempre queda cargada con positivo y la tela de seda siempre queda cargada con negativo. Entonces, lo más importante de la electrización por frotamiento es que los cuerpos quedan cargados con la misma magnitud, pero de sentidos contrarios, ¿no?, ya que uno pierde electrones y el otro gana electrones. Ahora, vamos a pasar a la otra forma de cargar a un cuerpo, ¿no?, o la otra forma de electrización, ¿no?, que es por contacto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una esfera neutra con carga igual a 0 y nosotros tocamos a esa esfera con un cuerpo que está cargado, podría ser, ¿no? Cargado está cargado con negativo. Esta carga se va a distribuir sobre la esfera, ¿no? Eso es por potencial, o sea, la carga se va a mover de un lado a otro, ¿no? Como aquí en la barra está cargada negativamente, tiene exceso de electrones, por lo tanto, cuando tú tocas a la esfera neutra, los electrones van a fluir desde la barra hacia la esfera, ¿no? Una forma más fácil de entender este concepto, quisiera dibujarlo aquí. Por ejemplo, nosotros si tenemos un contacto en este caso, si tenemos dos esferas, ¿no? Este es un problema muy importante ya que siempre viene en los exámenes, ¿no? Si tenemos dos esferas, una cargada con carga inicial negativa, por ejemplo, la otra con carga igual a 0, y aquí imaginemos que tiene igual a 6 veces, menos 6 veces la carga del electrón, ¿ya? Menos 6 veces la carga del electrón, ¿ya? Entonces, imaginemos que esto, ¿no? Que tiene 6 veces la carga del electrón. Nosotros ponemos en contacto esas dos esferas, se va a generar un flujo de electrones de un lado a otro. Se va a fluir un electrón, así. Entonces, eso va a durar
un pequeño tiempo y luego de ese tiempo las esferas van a quedar con carga de esta manera. Si aquí vean 6, van a quedar con 13. La carga final va a ser igual a la carga final aquí. Con 3 veces la carga del electrón y aquí con 3 veces la carga del electrón. Por contacto, los cuerpos quedan cargados con la misma magnitud, pero con signos iguales, ¿sí? Pero si las esferas son idénticas, aquí deben, si las esferas idénticas, ¿sí? Idénticas. Para dos esferas idénticas se cumple eso, ¿ya? La carga se distribuye uniformemente, ¿ya? Mitad a mitad se distribuye. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una esfera con diferente carga, ¿no? Q1, Q2. Pero si nosotros tenemos esa esfera así, por ejemplo, con 6 veces la carga del electrón, y aquí con menos 2 veces la carga del electrón, ¿cómo se distribuiría estas cargas, ¿no? Aquí 1, 2, 3, positivo aquí, ¿no? Positivo. Y aquí 2 veces la carga del electrón negativo. ¿Cómo se distribuían, ¿no? Si lo pones en contacto, las cargas se van a distribuir de manera uniforme. Se van a distribuir de manera uniforme y al final van a quedar cargadas con una carga final igual, ¿no? Siempre en el contacto de dos esferas o dos cuerpos idénticos, los cuerpos al final van a quedar cargados con la misma carga, pero con signos iguales, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la conservación de la carga, diríamos, ¿no? Al inicio, carga inicial debe ser igual a la carga final. Entonces, la carga inicial debe ser igual a la carga final, ¿eh? Entonces, si nosotros aplicamos eso, diríamos, ¿no? Q1 más Q2 es igual a 2 veces Q final. Entonces, el Q final, por conservación de la carga, podemos determinarlo como Q1 más Q2 sobre 12. Entonces, una forma de determinar la carga final de un cuerpo es de dos cuerpos idénticos, al ponerlos en contacto, es sumarlos, las cargas iniciales, y dividirlos entre 12. Y el signo va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Para este ejemplo, si la carga es 6 veces el electrón, entonces la carga final sería igual a 6 veces el electrón, la carga del electrón, más menos 2 veces la carga del electrón sobre 2. Ahora, a partir de ahí se puede calcular que la carga final es igual 6 menos 2, 2 veces, ¿no? 4 veces. Entre 2, 2 veces. 2 veces la carga del electrón. Entonces, la carga final, para este ejemplo, sería 2 veces la carga del electrón. Y sale positivo, ¿eh? Entonces, acá va a estar cargado
dos positivamente. Y así se distribuye la carga cuando dos cuerpos entran en contacto y son idénticos. Y eso es una mejor explicación a esto, ¿no? Porque aquí te dan el contacto, obviamente las cargas se distribuyen, pero no te dicen cómo se distribuyen, ¿no? Claro, esto es para cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Para cualquier tipo de cuerpo. Pero cuando son dos cuerpos idénticos, pasa lo que hemos graficado en el ejemplo. Pasa esto, ¿no? Ahora, la electrización por inducción se produce cuando nosotros ponemos una barra cargada cerca de un conductor. Entonces, este conductor va a inducir, si este conductor es con cargas negativas, va a inducir cargas positivas, y aquí se va a quedar cargado con cargas negativas, ¿no? Así. Induce cargas positivas, ¿no? Ya que nosotros sabemos que cargas negativas atraen a las positivas siempre, ¿no? Eso ya se sabe desde la antigüedad incluso, ¿no? Entonces, ahora cuando nosotros descargamos este conductor a tierra, o cuando los separamos, el otro se va a quedar con carga positiva y el otro se va a quedar con carga negativa. Al aislar el sistema, este queda finalmente con carga eléctrica positiva y negativa, ¿no? Es una forma de explicar la inducción, ¿no? Inducir es acercar un cuerpo cargado a un cuerpo conductor, a un cuerpo conductor, a una esfera conductora, y este cuerpo cargado va a inducir cargas positivas a un lado y cargas negativas al otro lado, ¿no? Por repulsión. Cuando tú separas, se va a crear, los cuerpos se van a quedar cargados positiva y negativamente. Ahora, esa es la forma de electrizar o cargar a un cuerpo, ¿no? Acá nos hablan de conductores y aisladores. Los conductores son los cuerpos que conducen bien las cargas eléctricas, ¿no? Permiten clasificar los materiales según su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Los conductores de la electricidad tienen sus átomos con pocos electrones. En su última capa, los cuales pueden desligarse fácilmente de ellos. Claro, los conductores son cuerpos que están compuestos por átomos cuyo última capa tienen electrones libres que pueden moverse, ¿no? Los aisladores tienen sus átomos con capas completamente llenas de electrones, ¿no? Los cuales no pueden desligarse. Entonces, un conductor es el que conduce bien la electricidad debido a su composición de átomos que tienen electrones libres que pueden moverse, ¿no? Ahora, lo más importante de esta parte de electrostática es analizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos habla de que dos cargas, cuando se acercan o cuando están uno cerca de otro, a una distancia determinada, se genera una fuerza de acción, ¿no? O reacción. Cuando dos cargas son de diferente signo, negativo y positivo, hay una fuerza de atracción, ¿no? Y por la primera ley de Newton sabemos que cualquier fuerza genera una fuerza en el otro cuerpo, ¿no? Si él le jala con una fuerza, el otro le va a jalar con la misma fuerza, ¿no? Entonces, si tenemos dos cargas positivas, va a aparecer una fuerza de repulsión, ¿no?
Tenemos dos cargas negativas. Si son del mismo signo, se repelen. Y esa fuerza se calcula como el producto de cargas sobre la distancia que separa esas dos partículas al cuadrado. Entonces, es una ley que nos permite calcular la fuerza entre dos cuerpos cargados, ya sea positivo o negativo. Ahora, esto es una ley que nos permite calcular el módulo. Q1 debe ponerse como el módulo. Las magnitudes, ¿no? Q1 deben representar las magnitudes de las cargas. Entonces, ¿cómo hallamos la dirección, ya? La dirección lo hallamos por el concepto, por el conocimiento de que dos cargas de diferentes signos se atraen y dos cargas de igual signo se repelen. La fórmula para calcular la fuerza te permite hallar el valor, ¿no? Pero la dirección la hallas por el conocimiento de que dos cargas con mismos signos se repelen y dos de diferentes signos se atraen. Esto en realidad está dividido en dos leyes. La primera ley de Coulomb dice que dos cuerpos con signos opuestos se repelen. Y signos opuestos se atraen. Entonces, la primera ley dice eso, ¿no? Ahora, la segunda ley dice que la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción-repulsión entre dos partículas es directamente proporcional al producto de las cargas y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, es la segunda ley, esta es la segunda ley. Entonces, la segunda ley solamente te permite hallar el valor, la magnitud, pero la primera ley te permite hallar la acción, cómo son la dirección de las fuerzas, ¿no? Si es de repulsión o si es de atracción. Ahora, sabiendo cómo calcular las fuerzas, podemos indicar cómo la fuerza es un vector, por lo tanto, cuando nos pidan a calcular la fuerza en un punto, tenemos que determinar todas las fuerzas que están actuando sobre esta partícula. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una carga Q3 positiva dentro y alrededor hay una carga Q1 positiva y Q2 negativa, entonces tenemos que hallar primero la fuerza de Q1 sobre 3, y luego la fuerza Q2 sobre 3, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar la fuerza resultante, tienes que sumarlo como vector, ya que la fuerza es un vector, ¿no? Ahora para hallar la resultante, tendríamos que aplicar vectores, ¿no? Suma de esto más esto, ¿no? La resultante es la diagonal del paralelogramo, ¿no? F1 más F2. Entonces, imaginamos que hay otra carga aquí, ¿no? Positiva, o sea, pues también, ¿no? Puedes sumarlo aquí y sumar como vectores. La idea de esto es que la fuerza eléctrica es un vector, por lo tanto, cuando tú quieres hallar la resultante, tienes que sumarlo como vector. Graficar las fuerzas, la dirección de las fuerzas y sumar vectorialmente las fuerzas, ¿no? Entonces, cada fuerza es independiente, ¿no? Es independiente de la fuerza eléctrica. La fuerza que le ejerce K1, tienes que sumarle la fuerza que le ejerce K2 también. Ahora, para explicar cómo actúan las fuerzas, se crea el concepto de campo eléctrico, ¿eh? Normalmente cuando nosotros vemos que la fuerza actúa a distancia, ¿no? No hay un medio que entre dos cargas eléctricas. Por lo tanto, ¿cómo explicas esa
fuerza de atracción o repulsión, ¿no? Entonces, para eso se crea un concepto de fuerza de campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico es un campo, es una región alrededor de una carga eléctrica, ¿ya? En este caso, igual que el campo gravitatorio, ¿no? El campo gravitatorio es una región alrededor de una masa, ¿no? El campo eléctrico es una región alrededor de una carga eléctrica. En este caso, si nosotros queremos graficar el campo eléctrico, debemos graficarlo con líneas de fuerza, ¿no? Entonces, las líneas de fuerza solamente simplemente es el valor de la fuerza eléctrica en un punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos una carga aquí, aquí hay una fuerza, ¿no? Aquí hay otra fuerza, aquí hay otra fuerza. Entonces, el campo va a ser la suma, las líneas de fuerza de campo va a ser el vector suma, algo así, ¿no? Entonces, eso se representa como vectores entrando, si es una carga negativa, y vectores saliendo, si es una carga positiva. En este caso es una carga negativa, entonces los vectores campo, o las líneas de campo, deben estar entrando, ¿ya? Ahora, esta parte se puede, para calcular el campo eléctrico en un punto, debido a una carga puntual, se determina a partir de la ecuación, de la definición de campo, ¿no? Aquí no lo han definido, pero si nosotros, por ejemplo, definimos, ¿no?, el campo eléctrico, va a estar definido como la fuerza eléctrica sobre unidad de carga de prueba. Así se define el campo eléctrico. Así se define el campo eléctrico. Ahora, si tú calculas, por ejemplo, bueno, vamos a definir el campo eléctrico. Tenemos un poco de tiempo. Entonces, el campo eléctrico siempre aparece alrededor de una carga eléctrica. Entonces, cada vez que tengamos una carga eléctrica, siempre va a haber un campo eléctrico alrededor. Entonces, nosotros tenemos, ¿cómo saber dónde hay campo eléctrico, ¿no? Para saber dónde hay campo eléctrico, necesitamos poner una carga de prueba, ¿no? En este caso vamos a poner una carga de prueba positiva, ¿no? Entonces, a esta carga Q se le denomina carga generadora. Y a Q sub 0 se le denomina carga de prueba. Carga de prueba. Ahora, la carga de prueba se usa para determinar el campo, ¿eh? Entonces, una carga de prueba alrededor de una carga generadora Q, ¿qué va a experimentar, no? Va a experimentar, si es positiva, va a experimentar una fuerza de repulsión, así, ¿no? Fuerza eléctrica de repulsión. Entonces, el campo, basado en eso, el campo se va a definir como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba Q sub 0. Así se define la definición en física del campo, ¿eh? A partir de ahí sale la fórmula de campo eléctrico. Entonces, si nosotros queremos calcular el campo eléctrico, tendríamos que hallar la fuerza eléctrica primero. Decir, la fuerza eléctrica, este punto para esta carga de prueba es la constante K por Q sub 0, todo el módulo, ¿no?, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Ahora tenemos que el campo así, ¿no? Sobre
la carga de prueba Q sub 0. Nosotros eliminamos la carga de prueba, como es positiva, podemos eliminar aquí. Va a quedar que E va a ser igual a la constante de Coulomb por K sobre D cuadrado. Entonces, es por eso que aparece esa fórmula, ¿no? La fórmula es K, constante de Coulomb, por la carga generadora sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia, obviamente, es esta, ¿no? Distancia al cuadrado. Entonces, así se define el campo y a partir de ahí se puede hallar la ecuación que nos permite hallar el valor del campo eléctrico, ¿no? Eso es lo que aparece aquí, ¿no? El valor del campo eléctrico se halla como QQ sobre R cuadrado. Ahora, si queremos hallar campo eléctrico para una partícula puntual con carga, por ejemplo, una partícula con carga positiva, a una distancia R, entonces, en base a la definición de campo, tenemos que poner una carga de prueba, ¿no? Una carga de prueba positiva, aquí, ¿no? Entonces, si es una carga puntual positiva, ¿qué le va a hacer a esta carga de prueba positiva? Lo va a empujar, ¿no? Por lo tanto, el campo tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica de la carga generadora. Entonces, si le ejerce una fuerza, el campo va a tener la misma dirección de la fuerza, ¿no? Por la definición, ¿no? Aquí también ponen la definición, ¿no? Ahora, si es una carga negativa, ¿cómo hallamos el campo en este punto? Tenemos que poner una carga de prueba positiva. Entonces, esa carga de aquí, que genera el campo, ¿qué le va a hacer a esta carga de prueba positiva? Si es negativo, la carga de prueba es positiva, lo va a atraer. Tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, si queremos hallar el campo en un punto, ya podemos hallarlo, ¿no? Entonces, si tenemos una carga positiva y queremos hallar su campo en este punto, tenemos que ponerle una carga de prueba positiva, ¿sí, no? Positiva. Y decir, ¿no? Esta carga 1, ¿qué le hace a esta carga de prueba positiva? Si es positivo y la carga de prueba es positiva, lo empuja, ¿no? Entonces, por lo tanto, el campo va a tener la misma dirección que la fuerza de repulsión. Ahora, si tenemos una carga negativa aquí y tenemos la carga de prueba positiva, ¿qué le va a hacer esta carga negativa a esta carga de prueba positiva? Lo va a jalar, ¿no? Por lo tanto, el campo va a tener la misma dirección de la fuerza, ¿no? Aquí una fuerza eléctrica, ¿no? Tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, para hallar la dirección del campo, necesitamos poner una carga de prueba positiva, ¿no? Entonces, ahí podemos hallar la dirección del campo. Pongan una carga de prueba positiva y pueden hallar la dirección del campo eléctrico. Entonces, una vez que tengan las direcciones de los campos eléctricos, puedes hallar la suma de los dos campos sumando, ¿no? E1 más E2. E1 más E2. Sumando, ¿no? Ya que son vectores, ¿no? Ahora, las líneas de fuerza de campo eléctrico simplemente son líneas que se dibujan alrededor de las cargas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es una carga positiva, tú quieres hallar el campo aquí, ¿no?
en este punto, tienes que poner una carga de prueba positiva, ¿no? Por lo tanto, lo va a repeler, ¿no? Pones otra carga de prueba positiva aquí, lo va a repeler, ¿no? Otra carga de prueba positiva aquí, lo va a repeler. Entonces, las líneas de campo simplemente es la suma de esas líneas. La suma de esos campos, de esos vectores que se forman, ¿no? Así. Va a tener un límite también, ¿no? A algún punto ya no va a haber fuerza, entonces ya no va a haber campo, ¿no? Pero se dibuja de esa manera, ¿no? Son líneas de campo eléctrico, ¿no? Que son las líneas de fuerza, ¿no? Básicamente son líneas de fuerza, ¿no? Porque se dibuja a partir de la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba positiva. A partir de la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba positiva. Igual, ¿no? Si es una carga negativa generadora de campo, si tú pones una carga de prueba positiva aquí, ¿qué le va a hacer esta carga negativa a esta carga de prueba positiva? Lo va a jalar. Si tú pones una carga de prueba positiva, lo va a jalar aquí. Lo va a jalar. Entonces, las fuerzas van a ser entrando a las negativas, ¿no? Entonces, estas líneas de campo simplemente es la suma de estas fuerzas, ¿no? Estos vectores. Pues por eso se dibuja en forma general de esta manera. Representa las fuerzas en cada punto, ¿no? En cada punto hay fuerzas eléctricas, ¿no? Pero como el campo es la fuerza sobre unidad de carga, entonces se dice que son líneas de fuerza de campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico le está ejerciendo fuerza a cada punto, ¿no? Ahora, estos son cuando son dos partículas aisladas, sus gráficas se representan de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos partículas que están una cerca de otra, ¿no? Esto es un dipolo. Se forma como un dipolo, ¿no? Y las líneas ya no van a ser saliendo así, ¿no? Sino se van a juntar, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a juntar? Saliendo de las positivas y entrando a las negativas. Eso siempre pasa, jóvenes. Siempre hay que recordarse eso, ¿no? Las líneas de campo siempre salen de las positivas y entran a las negativas. Siempre, ¿ya? Siempre salen de las positivas y entran a las negativas. Ahora, eso sí es negativo con positivo, ¿no? Saliendo de las positivas y entrando a las negativas. Pero si son dos signos iguales, se repelen. Por lo tanto, las líneas no van a entrar a ningún lado, ¿no? Solamente se van a repeler. Van a crear campos de repulsión, así como ven aquí, ¿no? Eso es solamente para ver cómo son los campos de dos partículas cargadas. Entonces, hay una observación también, ¿no? Las líneas de campo nunca se interceptan, ¿ya? Siempre nunca se van a cruzar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estas líneas nunca va a haber una línea que cruce así, ¿ya? Nunca. Siempre van a ser paralelas o una continuación de otra, ¿no? Nunca se van a cruzar, nunca se cruzan. ¿Y por qué no? Porque las líneas de campo simplemente es la suma de vector. ¿Por qué no se cruzan, no? Porque las líneas de campo, acá es negativo, acá es positivo, siempre debe ser saliendo del positivo y entrando en el negativo, ¿no? ¿Qué es la línea de campo, no? Son los puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tienes una partícula aquí, ¿no? Una positiva y una negativa, el campo en este caso va a ser aquí, ¿no? El campo va a ser repulsivo, ¿no? Y el campo de este punto va a ser atractivo, ¿no? Entonces,
Este punto va a tener un campo resultante que va a ser esto, ¿no? Va a tener un campo resultante, el E total, ¿no? Entonces, no se pueden cruzar. Si se cruzaran, tendríamos que... porque el campo es único en un punto, pues no puede haber dos campos, ¿no? Si se cruzaran es porque hay otro valor de campo, ¿no? El campo nunca se cruza porque el campo en cada punto es la suma de los dos campos, suma de los valores de campo, ¿no? Entonces no puede haber otro campo ahí porque ya que hubiera otro campo tendría que venir de otro lugar, ¿no? La suma vectorial de los campos. Cada punto es la suma vectorial de los campos. Ahora, siempre que tengamos, por ejemplo, ¿no? Un campo aquí, ¿no? Negativo y positivo. Por ejemplo, si tenemos una carga de Q y 2Q, siempre las líneas van a ser proporcionales a las cargas. Si aquí salen 2Q, entran 2Q en este caso, que entran a las negativas. Si acá entran 2Q, de acá deben salir 4Q, ¿no? ¿Por qué? Porque su carga debe ser proporcional a la carga, a las líneas de campo, ¿eh? Siempre debe ser proporcional. Es una constante, ¿eh? ¿Por qué no? Sería, por ejemplo, aquí serían 4 líneas, ¿no? 4 sobre 2Q debe ser constante siempre. Entonces, para que esto sea constante, en el otro lado tiene que ser, ¿cuánto debe valer? Acá sale 1/2, ¿no? No, sale 2 sobre Q, ¿no? 2 sobre Q. Entonces, aquí tiene que ser 2, ¿no? Para que sea proporcional, para que sea siempre constante. Entonces, se dan cuenta, acá deben entrar 2 líneas y aquí debe salir 4 líneas, ¿no? O sea, N sobre Q siempre debe ser una constante, ¿no? N sobre Q siempre debe ser una constante. Luego lo ponen al revés, ¿no? Q sobre N debe ser constante, también lo mismo, ¿no? Siempre debe ser constante. O sea, el número de líneas debe ser proporcional al número a la cantidad de carga. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? El campo eléctrico uniforme se crea a través de dos placas paralelas. Entonces, cuando tenemos dos placas paralelas, van a crear campos eléctricos uniformes. ¿Qué quiere decir que es uniforme? En cualquier punto el campo va a ser igual. Como tenemos A, B, C. Si es un campo eléctrico uniforme, el campo en A va a ser igual al campo en B, va a ser igual al campo en C. El campo va a ser igual en cualquier punto dentro de esas placas. A ver, ¿cómo se calcula la fuerza eléctrica en un campo eléctrico uniforme? Como Q por N. ¿Y eso de dónde viene, no? Porque el campo se definía como la fuerza eléctrica sobre la carga, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. De ahí nace esa fórmula, ¿no? De la definición de campo, ¿no? El campo siempre es igual a la fuerza eléctrica sobre una carga, ¿no?
Si queremos hallar la fuerza eléctrica, solamente tenemos que pasar a multiplicar la carga y sale la fuerza eléctrica en función del campo, ¿no? Ahí está. Fuerza eléctrica es igual a la carga por la magnitud del campo. Y para una partícula positiva, ya habíamos dicho que tiene dirección, la misma dirección del campo, ¿no? Para una partícula negativa, tiene sentido opuesto. Claro, ¿no? Porque si tenemos una carga negativa, ahí tenemos una carga negativa, y esta placa negativa, ¿qué le va a hacer? Le va a empujar, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener en cuenta que cuando te dan líneas de campo uniforme, tienes que imaginarte las dos placas paralelas que generan ese campo uniforme, ¿no? Porque si te imaginas esas dos placas, a ti siempre te van a dar así, ¿no? Sí, siempre te dan así, ¿no? Campo eléctrico uniforme, te dicen, ¿no? Campo eléctrico uniforme, se pone una partícula positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza sobre esa partícula positiva? Entonces, tú tienes que acordarte la definición de campo. El campo se definía como la fuerza eléctrica sobre la carga. Entonces, si la partícula es positiva, el campo tiene la misma dirección de la fuerza, tiene la misma dirección que el campo. Pero ¿qué pasa si esto es negativo? Si esto es negativo, entonces, si esto es positivo, entonces fuerza es igual a campo, ¿no? La dirección, ¿no? La dirección va a ser la misma, ¿no? Misma dirección, ¿no? Misma dirección. Si la carga es negativa, dirección contraria. Claro, pues, ¿no? Si la carga es negativa, tú pones negativo aquí, E tiene menos F, sería, ¿no? E sería igual a menos algo, ¿no? Menos F, ¿no? Dirección contraria. Entonces, si tú no quieres acordarte la definición, puedes imaginarte las placas que están aquí, ¿no? Entonces, el campo siempre sale de los positivos y entra a los negativos. Las líneas de campo siempre salen de la placa positiva y entran a la placa negativa. Entonces, si tú te imaginas esas placas, puedes hallar más fácilmente, ¿no? Si es positivo aquí y pongo una carga positiva aquí, ¿qué le va a hacer este positivo? Lo va a empujar, ¿no? Y obviamente negativo lo va a traer, entonces estaría en concordancia con las líneas, ¿no? Si pongo una carga negativa aquí, ¿qué le va a hacer esta placa positiva? Lo va a atraer, ¿no? Entonces el campo sería así, ¿no? En sentido contrario a las líneas, ¿no? Si este es negativo y este es negativo, se va a repeler, entonces cumple, ¿no? Entonces, dirección contraria cuando la carga es negativa y dirección la misma dirección si la carga es positiva, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de calcular, ¿no? Pero la fuerza, si queremos despejar la fuerza y la fuerza, dirían. Fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica. Para una carga positiva y una carga negativa.
Para la fuerza eléctrica, solamente de esta definición se calcula, ¿no? La fuerza eléctrica sería igual a E por la carga, ¿no? La dirección la calculas por esta idea de que hay dos placas y el módulo la calculas por este valor, ¿no? Entonces aquí si le pones el signo, te va a salir, ¿no? Aquí si le pones el signo, si el campo es negativo, si es a la derecha, si el campo es en esta dirección, la fuerza va a ser positiva si la carga es positiva. Si la carga es negativa, la fuerza va a tener el sentido contrario. Entonces, con la carga, de acuerdo a la carga que pongas, la fuerza va a salir en sentido del campo o el sentido opuesto del campo, ¿no? La fuerza eléctrica ya la sabes calcular, ¿no? Como K por Q Q1, Q2, valores absolutos sobre distancia al cuadrado. Entonces, y el campo también se calcula como K por la carga que genera el campo sobre distancia al cuadrado. Entonces, esas tres fórmulas se utilizan para calcular todos los problemas, ¿no? En realidad, el resumen sería eso, ¿no? Para calcular el campo necesitas saber la carga que genera el campo, la distancia a donde quieres calcularla, ¿no? La fuerza eléctrica dentro de un campo se calcula como Q por N. La definición de campo sería esto, ¿no? Para cargas positivas y para cargas negativas. Pues eso sería, en resumen, las tres fórmulas, ¿no? Y nada más que sobre eso. Entonces, con eso pasaríamos a los problemas, jóvenes. Los ejercicios de la semana 11, la primera pregunta nos plantean, ¿no? Plantean que una esfera conductora tiene carga de 3 nanocoulomb, ¿no? Aquí están. 3.2 nanocoulomb. De alguna manera le quitan, lo vuelven, su carga lo vuelven 4.8 nanocoulomb, negativo, ¿no? Entonces, al inicio tenía una carga de 3.2 y al final tiene una carga de 4.8 nanocoulomb. Entonces, esto es como los números enteros, ¿no? Si tú tienes aquí un 3.2 y luego se ha vuelto un menos 4.8, entonces para que esta esfera de 3.2 pase a menos 4.8, ¿qué ha tenido que pasar? Ha tenido que perder electrones, ¿no? Al inicio tenía tenido que ganar electrones, ¿no? Se ha vuelto más negativo, ¿no? Acá era positivo, ¿no? Entonces, primero ha tenido que llegar a cero, ¿no? A neutralizarse, ¿no? Para que se neutralice ha tenido que ganar 3.2 electrones. Y luego de 3.2 electrones ha tenido que ganar 4.8 electrones más, ¿no? 4.8 nanocoulomb. Entonces, pero como se ha vuelto negativo, toda esta carga representa una cantidad de electrones que está cuantificada, obviamente, ¿no? que es un múltiplo de n. ¿Cuántos electrones? Tienes que solamente, como ecuación sería esto, ¿no? La variación de carga sería el final menos el inicial, ¿no?
Entonces, el final es menos 4.8, el inicial es menos 3.2. ¿No? Si tú sumas estos dos, sería menos 8.8 por 10 a la menos 9. Pero esto tiene que ser igual a un múltiplo entero de la carga del electrón, ¿no? Esa es la carga del electrón. ¿Cuántos electrones ha perdido o ha ganado? Sería igual a n, ¿no? Y n lo tenemos aquí, ¿no? Solamente hay que pasar a dividir eso, ¿no? Cuando nosotros dividimos, nos va a quedar menos 8 por 10 a la menos 19, menos 9, que es nano, ¿no? Esto es igual a nano, ¿no? 10 a la menos 9 es nanocoulomb, sobre la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ahí tendríamos el valor de n, ¿no? Los negativos se eliminan. 8 entre 1,6 sale 5, ¿no? 10 a la menos 9 sobre el 10 a la menos 19, esto pasa con signo cambiado, sería 10 a la más 19. Esto sería algo así como 10 a la menos 9 por 10 a la más 19. Así quedarían. Entonces, de ahí, menos 19 más 19, salía 10 a la 10. Sería 5 por 10 a las 10 electrones, ¿no? Electrones se han transferido, ¿no? Se han transferido para que quede con carga menos 4,8 nanocoulomb, menos 4,8 nanocoulomb. Han tenido que ganar esta cantidad de electrones, esta cantidad de electrones. Eso sería para la pregunta número 1. La pregunta número 2 nos hablan de dos esferitas conductoras e idénticas, con carga eléctrica Q1, que es este valor, Q2, que es este valor. Entonces, cuando se ponen en contacto, lo había dicho, como son esferas idénticas, cuando son dos esferas idénticas, las cargas, cuando se ponen en contacto, se van a distribuir equitativamente y al final van a tener lo mismo, ¿ya? Carga final va a ser igual a carga final. Lo van a tener. Se distribuyen uniformemente. Eso siempre pasa y eso siempre vienen los problemas de esa manera, ¿no? Cuando dos esferas idénticas se ponen en contacto, la distribución de cargas es de manera equitativa y al final tienen el mismo signo, ¿no? Quedan con el mismo signo, ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, solamente, y no nos importa saber si es positivo o negativo, porque al final te va a botar el signo el inicio, ¿no? Entonces, sumatoria de cargas al inicio es igual a sumatoria de cargas al final. Entonces, al inicio tienes 8 microcoulomb más menos 2 microcoulomb. Y tienes que ponerle con signo, ¿ya? Porque aquí, en análisis de cargas, tienes que usar el signo, ya que eso se suma o se resta. Entonces, aquí tenemos 8 microcoulomb más menos 2 microcoulomb, quedaría 6 microcoulomb. Esto sería igual a la suma final, ¿no? Por conservación de carga, ¿no? Conservación de la carga, ¿no? La suma final, como les dije, ¿no? Deben tener el mismo valor y el mismo signo, ¿no? Y lo ponemos como 2Q, ¿no? Carga final también puedes decirlo, ¿no? 2 veces la carga final. Entonces la carga final va a ser igual a 3 microcoulomb. Una vez que estos lleguen a 3 microcoulomb, van a estar en equilibrio, ¿no? Están ahí en equilibrio electrostático. Como son cargas positivas, en este caso sale positivo, por lo tanto, son cargas positivas, aquí vamos a tener, como vamos a poner 13. Imaginemos que cada uno es
microcoulomb. Positivas, ¿no? Positivas. Entonces, si dos cargas positivas están uno a continuación de otro, estos se van a comenzar a repeler, pues, ¿no? Estos se van a comenzar a repeler. Entonces, se van a repeler así, ¿no? Muy rápido, ¿no? En un segundo, en un milisegundo se repele. Va a haber una separación de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Te piden en el instante cuando están separados 3 centímetros, ¿no? Ya que eso está moviéndose, ¿no? Se va a comenzar a mover ya que hay repulsión, ¿no? Pero no nos interesa analizar la dinámica, el movimiento, ¿no? Nos interesa analizar justo en un momento cuando están separados 3 centímetros. Ahí te piden la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza justo cuando están separados 3 centímetros? Entonces, justo cuando están separados 3 centímetros, va a aparecer la fuerza de Coulomb, ¿no? Ya que estos cuerpos están cargados con signos de igual magnitud e igual signo, ¿no? Va a aparecer la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb se calcula como el producto de las cargas por la constante de Coulomb entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia es 3 y el producto de carga sería 3 microcoulomb al cuadrado, ¿no? Eso sería 3 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, ahí tú puedes operar y te va a salir 90 newton, ¿no? Ya que se van a simplificar los 10 a la menos 6 con 10 a la menos 4. Se van a eliminar algunas piezas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sale 10 a la menos 4 por 3 por 3, 9. 9 por 10 a la menos 4. Este 9, con este 9 se va a ir. Este 10 a la menos 4, con este 10 a la menos 6, va a quedar 10 a la menos 2. Con este 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 8. Con este 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 3 por 3, no, 10 a la menos 1, ¿no? Entonces ahí queda 3 por 3, 9, por este 10, 90. $90 sale. La clave sería la E, ¿no? Ahora la pregunta 3 nos piden calcular la distancia x2 sabiendo, ¿no?, que aquí hay una fuerza nula, ¿no? Pero no sabemos el signo de él, ¿no? Entonces no podemos decir, ¿no?, si acá es positivo, esto lo va a repeler. No podemos decir eso, ¿no? Pero no nos importa porque solamente sabemos que es nula, ¿no? Sabemos que la fuerza, ya sea así o ya sea así, se va a eliminar con esta fuerza, ¿no? Lo que sí se puede saber es que tienen que tener sentidos contrarios, ¿no? Si este es así, él tiene que ser así, ¿no? Si esta fuerza de F1 es así, el otro tiene que ser opuesto, ¿no?, para que se elimine, ¿no? O también podemos decir que F1 es igual a F3, ¿no? Podemos decir eso también, ¿no?, que F1 es igual a F3. Para que se eliminen, los dos deben ser iguales, ¿no? Para que la suma sea 0, ¿no? Para que la suma sea 0. Y F1, por Coulomb, por la segunda ley de Coulomb, es el producto de cargas sobre la distancia de 1 a 2, ¿no?, al cuadrado. Debe ser igual al producto de cargas por la constante sobre la distancia de 2 a 3. Eso, al final, podemos eliminar las K, ¿no? El K a un lado se elimina con el K al otro lado. El Q2 a un lado se elimina con el Q2 del otro lado, ¿no?
Entonces nos quedaría solamente Q1 sobre la distancia de 1 a 2, Q3 sobre la distancia de 2 a 3 al cuadrado, ¿no? Reemplazamos Q1, que es igual a 16 microcoulomb sobre la distancia de 2, de 1 a 2, sería igual a 2 al cuadrado, ¿no? Lo dejamos en centímetros para que nos salga en centímetros, ¿no? Ahora, la otra carga, Q3, es 2 microcoulomb, ¿no? Los micros se van en un lado, se van al otro lado, ¿no? Por lo tanto, solamente quedaría, aquí sería micro, acá sería micro, este micro con este micro se van. Entonces, nos va a quedar 2 al cuadrado, sería 4, y 6 entre 4 sería cuarta 1, cuarta 4. Sería 4 sobre 2 sería igual a 1 sobre x cuadrado. Y aquí podemos pasar x al cuadrado igual a 2 sobre 4, ¿no? O x al cuadrado 1 sobre 2. Sacando raíz cuadrada tendremos, ¿no? Raíz cuadrada de 1 sobre 2. Entonces sería, racionalizando, sería raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y como no hemos reemplazado el centímetro, aquí lo hemos dado en centímetros, el 2 al cuadrado es en centímetros, nos va a salir en centímetros. Entonces la respuesta sería la C, ¿no? El problema 4 nos piden calcular la fuerza o la fuerza eléctrica sobre la carga Q2, dice. Pero, ¿qué fuerzas están actuando sobre la carga Q2, ¿no? La fuerza que le ejerce Q1, la fuerza eléctrica que le ejerce Q1, ¿no? Y la fuerza eléctrica que le ejerce Q3, ¿no? Que sería esto, ¿no? Son las dos únicas fuerzas que están actuando, ¿no? Entonces, si son las dos únicas fuerzas que están actuando, hay que sumarlas vectorialmente, ¿no? Porque son fuerzas, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que hay un paralelogramo que es así, ¿no? Y cuando es acá 120, si nosotros queremos hallar acá es 120, ¿no? Y acá es R, y acá es R, acá también tiene que ser R, ¿no? Esto es porque se forma un triángulo equilátero aquí, ¿no? 60, 60, 60. Se forma un triángulo equilátero, por lo tanto, todos son iguales. Entonces, la fuerza, esta fuerza de 1 sobre 2 y esta fuerza de 2 de 3 sobre 2 van a ser iguales, ya que las cargas también son iguales y las distancias son iguales. Las distancias son iguales. Pero también este 3,2 va a ser igual aquí, ¿no? Fuerza resultante va a ser igual, ¿no? A la fuerza 3,2 o a la fuerza 1,2. Solamente tomamos cualquiera, ¿no? Entonces la fuerza resultante va a ser igual a cualquier fuerza, ¿no? Ya sea a esta o a esta, ¿no? Por el, por la teorema del ángulo de 120 grados, la diagonal, ¿no? Esta diagonal es igual a esta, es igual a esta, ¿no? Porque se forma un rombo. Se forma un rombo. Un rombo equilátero se forma. Como este es igual a esto,
es igual a esto también. Ahí se forma un rombo equilátero. Por lo tanto, esta resultante va a ser igual, ¿no?, a cualquier fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, vayamos con la fuerza 3,12. Sería K por Q, ¿no? Sería, por ejemplo, la fuerza de 3,2 sería igual, ¿no?, a K, Q1, Q3, Q3 por Q2, todo valor absoluto sobre distancia al cuadrado. La fuerza de 3,2 sería igual a K, pero Q3 es, según esto, todos valen Q, ¿no? Q, y Q2 también vale Q, dice, ¿no? Entonces sería al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado es R cuadrado. Por eso que sale, pero la fuerza de 3 sobre 2 es igual a la fuerza resultante, porque por la distribución, o sea, por la forma geométrica que tiene, ¿no? Está formando un ángulo de 120 grados. Ahora, eso sería para el problema número 4, que sería la respuesta, sería la A. Problema número 5 nos van a dar una partícula con carga eléctrica menos Q, dice, ¿no?, dentro de un campo eléctrico, ¿no? Esto es una partícula negativa, ¿ya? Si es una partícula negativa, entonces ya habíamos dicho que dentro de un campo eléctrico, si es una partícula negativa, ¿cuál va a ser la dirección de la fuerza sobre este campo, sobre esta partícula negativa? Pues para eso tienes que imaginarte, ¿no? El campo uniforme viene de dos placas, ¿no? Que aquí es positiva y aquí es negativa, ¿no? Entonces, si es una placa positiva, a esta partícula negativa, ¿qué le va a hacer? Lo va a empujar, ¿no? Lo va a empujar, ¿no? Pero la fuerza eléctrica va a ser en ese... Fuerza eléctrica, si es una partícula negativa, lo va a atraer, ¿no? Lo va a atraer, ¿no? Por eso es que la fuerza eléctrica va a ser hacia el lado opuesto del campo eléctrico, ¿no? Estoy confundido, ¿no? La fuerza eléctrica, esta placa positiva, ¿qué le va a hacer? Le va a atraer, ¿no? Esa sería la fuerza eléctrica, por eso. Una vez que tengas eso definido, solamente tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre, que básicamente es aquí la tensión y la gravedad, ¿no? Fuerza de gravedad. Esas tres fuerzas deben cerrar un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, ya que están en equilibrio, ¿no? Entonces, la tensión con la fuerza de gravedad forman 53 grados. Incluso, ¿no?, por el equilibrio tú puedes decir que la fuerza eléctrica tiene que ser necesariamente en esta dirección, ¿no? Por el equilibrio no me puedes decir eso, ¿no? Pero también por el concepto de fuerza eléctrica dentro de un campo eléctrico, estará en contra del campo eléctrico. Por lo tanto, es en esta dirección, ¿no? Por los dos lados puedes sacar que la fuerza eléctrica es hacia el lado izquierdo, ¿no?, su pantalla. Una vez que tengas ese triángulo cerrado, ya puedes tratar de resolver el triángulo, ¿no?, con esas fuerzas, ¿no?, y hallar el campo que nos piden, ¿no? Nos piden el campo, ¿no? Pero el campo está dentro de la fuerza eléctrica, ya que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo, ¿no? Entonces, solamente tienes que poner el valor de la carga, no le pones el signo, ya, porque estamos hallando el signo con esta forma, ¿no? Ya no se pone el signo, ¿no? La dirección está... Ya no se pone el signo porque estamos trabajando el triángulo, ¿no? Geométricamente lo vamos a trabajar, pues, ¿no?
Entonces, la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga, esta carga, que vale 6 por 10 a la menos 6, que es micro, ¿no? 10 a la menos 6 representa micro, por E, ¿no? Ahora, la fuerza de gravedad simplemente es la masa por la gravedad, ¿no? La masa es 9 por 10 a la menos 2. Pero como está en gramos, tenemos que pasarlo a kilogramos, ¿no? Ya que queremos hacerlo todo en sistema internacional, ¿no? Que el campo nos salga en sistema internacional, que es Newton por Coulomb. Entonces, para pasar a kilogramos, algo que está en gramos, tienes que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Tienes que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Ahí tendrías 10 a la menos 3. Ahora, esto es la masa, ¿no? La masa, pero te piden acá la fuerza de gravedad, es la masa por la gravedad, ¿no? La gravedad es 10. Toda esa multiplicación te va a dar un valor y hay que despejar el E, ¿no? Entonces aquí puedes despejar 2 por 3, 2 menos 3, menos 5, ¿no? Este menos 5 se va con este menos 6 y quedaría 10 a la menos 1, ¿no? Por E. Ahora, este 6, la cuarta, la tercera parte va a quedar 2. La tercera parte va a quedar 3. Aquí va a quedar 2 tercios de esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué más queda, no? Un 10 aquí, ¿no? Por 10. Por 10, ¿no? Por 10, esto sería igual a 4 tercios, ¿no? Así tendríamos, ¿no? Este 10 también puede subir arriba y quedar como 10 a la menos 2, ¿no? Si sube con signo cambiado, ¿no? El 10 sube con signo cambiado como aquí, ¿no? Menos 10 a la menos 1, ¿no? Por 10 a la menos 1. Conclusión, tendríamos 4 tercios igual a 2 tercios, 10 a la menos 2 por E, ¿no? Y ahí ya tendríamos, ¿no? 3 con 3 se van. El 2, 1, 2, 2. Y quedaría el E sería igual a 1 sobre 10 a la menos 2, ¿no? Pero esos 10 a la menos 2 podría subir, ¿no? Entonces ese 10 a la menos 2 podría subir como 2 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, el E sería igual a 200 Newton sobre Coulomb. La respuesta la A. El problema número 6 es algo parecido, pero aquí ya te dan el valor del campo, que te dicen 300 Newton sobre Coulomb. Entonces, te dan una esfera dentro de un campo y está en un piso liso, donde no hay rozamiento. Por lo tanto, la única fuerza que puede hacer acelerar a esta partícula es la fuerza eléctrica, ¿no? Ya que la fuerza de gravedad se elimina con la fuerza normal. Entonces, la fuerza eléctrica, ¿en qué dirección estaría, no? Si es una carga negativa, si tú pones este campo, como les dije, un campo así, ¿no? Positivo y entrando al negativo, esta placa positiva, ¿qué le hace esta carga negativa? Lo jala, ¿no?
Por lo tanto, es la dirección del campo, ¿no? La dirección de la fuerza, ¿no? Jala. Pero ahora la fuerza se calcula, fuerza eléctrica se calcula como la carga por E, ¿no? La fuerza eléctrica se calcula como la carga, valor de la carga por E. Aquí tendríamos, ¿no? Ahora, por la segunda ley de Newton sabemos que la única fuerza resultante es en la dirección menos X, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, por la segunda ley. Ahora, a partir de ahí, podemos despejar la aceleración como la fuerza eléctrica sobre la masa. Entonces, solamente quedaría reemplazar ahí, ¿no? Como la carga es igual a 4 por 10 a la 9, 10 a la menos 9, que es 10 a la menos 9 es nano, ¿ya? Nano coulomb. Ahora, el campo es 300 newton por coulomb, todo está en sistema internacional, por lo tanto nos va a salir en sistema internacional también la aceleración. Sobre la masa, ¿no? Que nos dan en kilogramos, ahora sí ya nos dan en kilogramos, ¿no? 6 por 10 a la menos 10 kilogramos. Por lo tanto, si todo está en sistema internacional, nos va a salir en sistema internacional. Solamente eliminamos, despejamos. Sería 10 a la menos 10, con este 10 a la menos 9 quedaría 10, abajo quedaría, ¿no? 10 a la menos 1, ¿no? Este pasa arriba con 10 a la más 1, ¿no? 10 a la más 1, ¿no? Este 6, 3, 2, ¿no? La mitad 3, mitad 2. Tercia 1, tercia 100, ¿no? Entonces, este 100 es 10 al cuadrado. Por este 10 a la 1 sería 10 al cubo, ¿no? Sería 2 por 10 al cubo, por lo tanto. Metros por segundo al cuadrado, ya que todo hemos trabajado en sistema internacional, por lo tanto, todo sale en sistema internacional. Sistema metros segundo al cuadrado. Sería para la pregunta número 6. ¿Alguna consulta sobre esa pregunta, jóvenes? Tenemos tiempo ahí. Lo más importante aquí es saber determinar cuál es la dirección de la fuerza eléctrica, ¿no? Para una carga negativa, la fuerza eléctrica siempre está en contra al campo eléctrico. Y eso te puedes dar cuenta porque el campo viene de dos placas paralelas donde donde el campo sale de las positivas y entran a las negativas. Ese es el concepto más importante que hay que entender en esta parte. Que el campo siempre sale de las positivas y entra a las negativas, a las cargas negativas. En este caso, a las placas negativas. A partir de ahí, la fuerza eléctrica a una carga negativa lo jala, ¿no? Esta placa positiva lo va a jalar, ¿no? Por eso es que está en esa dirección, está en contra del campo. Ya con eso se puede plantear la segunda ley y hallar la aceleración. A la pregunta 7 nos piden calcular el campo en un punto. Para calcular el campo en un punto, tienes que poner una carga de prueba siempre, ¿no? Una carga de prueba positiva. Siempre póngale positiva, ¿no? Funciona para una negativa, pero siempre se pone positiva, siempre se pone. Entonces, en el punto P hay que colocar una carga de prueba positiva y decir, ¿no? Queremos calcular el campo, pongo una carga positiva y decir, la carga 2, ¿qué le hace a esa carga positiva? Lo repele, ¿no? Por lo tanto, en ese punto P, la fuerza, el campo va a tener la dirección de la fuerza, ¿no? Siempre cuando tú
hallas el campo usando una carga de prueba positiva, la fuerza, el campo va a tener la dirección de la fuerza. Entonces, en el punto P, el campo va a tener la dirección hacia arriba, ¿no? Porque está repeliendo a la carga de prueba positiva. Respecto a Q2, ¿no? Que es positiva, ¿no? Ahora, con respecto a Q1, el campo va a tener una dirección E1 hacia la derecha, hacia la izquierda, ya que la carga Q1 negativa atrae a la carga positiva. Atrae la carga positiva, por lo tanto, el campo va a ser la misma dirección de la fuerza, ¿no? Va a tener la misma dirección que la fuerza. Entonces, tenemos el campo hacia arriba debido a que Q2 repele la carga positiva y tenemos el campo E1 hacia la izquierda debido a que Q1 atrae a la carga de prueba positiva, ¿no? Estamos diciendo que el campo siempre va a tener la dirección de la fuerza, ¿no? Cuando usas una carga de prueba positiva. Pinta lápiz. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que hallar la resultante, ¿no? El campo resultante en el punto P no va a ser E1 ni E2, ¿no? El campo va a ser la suma de los campos, ¿no? ¿Cómo se suman dos vectores, ¿no? Que están formando 90 grados? Trazándola para el paralelogramo, ¿no? En este caso se va a formar un rectángulo donde resultante va a ser la diagonal, ¿no? Y la diagonal se halla por Pitágoras, ¿no? Tienes el campo E1 y el campo E2, solamente tienes que elevar al cuadrado y sumar, sacar la raíz cuadrada, ¿no? Porque son vectores, ¿no? El campo es un vector, por lo tanto hay que sumarlo como vectores. Si tú elevas al cuadrado a E1 y elevas al cuadrado a E2, vas a tener el campo resultante como 10 por 10 a la 4 newton por coulomb. El campo resultante es la suma vectorial por Pitágoras. ¿Una pregunta sobre este problema? ¿Una pregunta, jóvenes? Para hallar el campo siempre hay que poner una carga de prueba positiva en el lugar donde quieres hallar el campo y analizar, ¿no? Y analizar qué le hace la carga que está generando el campo a esa carga de prueba. Si lo repele, la dirección del campo va a tener la misma dirección. Si lo atrae, la dirección del campo va a tener esa misma dirección, porque estás usando una carga de prueba positiva. Por eso siempre se usa una carga de prueba positiva, porque cuando usas una carga de prueba positiva, el campo siempre va a tener la dirección de la fuerza que genera esa partícula que está generando el campo de la misma. Está generando el campo, está generando el campo también, ¿no? Generando el campo. Ya. Entonces, tiene la misma dirección de la fuerza, ¿ya? Tiene la misma dirección. Aquí solamente tienes que eliminar, ¿no? Y sale 10, 6 por 6, 36. 36 por 10 a la menos 4, ¿no? Ese 36, novena, sería 4.
novena 1, ¿no? A partir de ahí, 10 a la menos 4 se va con este 10 a la menos 9 y quedaría 10 a la menos 10 a la no, con este 10 a la menos con este 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 5, ¿no? Ahora, 10 a la 9 por 10 a la menos 5 quedaría 10 a la 4, ¿no? 10 a la 4, ahí está. 24 entre 6, no, 24, aquí quedaría 24 entre 4, ¿no? Sería 6, ¿no? Por eso que sale este valor. Y lo otro es lo mismo, ¿no? Entonces el campo resultante es solamente sacar la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 6, 8 por 10 a la 4, todo esto al cuadrado, más 6 por 10 a la 4, todo esto al cuadrado. Ese es el campo resultante. Entonces, 8 por 8, 64. Por 10 a la menos 8, más 6 por 6, 36, por 10 a la 8 también, ¿no? 10 a la 8. Y es positivo, ¿eh? Positivo los dos, ¿no? Entonces, esta raíz cuadrada, que sería igual, ¿no? 64, factorizas 10 a la 8, 64 más 36, todo raíz cuadrada. Ahora, 10 a la 8 por 10 por 100, todo raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 100, 10, ¿no? Eso sale 10. Y raíz cuadrada de 10 a la 8, 10 a la 4, ¿no? Ese es el valor del campo en ese punto, ¿no? Y para el último problema nos dan la figura 3 posiciones, ¿no? No te dan distancias ya, ¿no? Normalmente te dan distancias acá, ¿no? Distancia, ¿no? Pero ahora te dan las posiciones. Pero las distancias se puede calcular como posición final menos posición inicial, ¿no? O sea, si tú quieres hallar la distancia entre Q1 y Q2, aquí sería 6, ¿no? Aquí sería 6. Entre Q2 y Q y P sería 3, ¿no? Entre Q1 y P sería 9, ¿no? Porque 9 menos 0 es 9. Todo en centímetros, ¿no? Todo en centímetros. Ahora, a partir de ahí, te piden calcular la magnitud del campo eléctrico en la posición 9, ¿no? Entonces, otra vez repitiendo, ¿no? Para calcular la magnitud o el campo en un punto, tienes que colocar una carga de prueba positiva, ¿ya? Y dices, ¿no? La partícula Q1, ¿qué le hace a la carga de prueba positiva? Lo repele, ¿no? Por lo tanto, la dirección del campo va a tener la dirección de la repulsión de la fuerza, ¿no? Ahora, Q2, que es negativo aquí, ¿no? Negativo. ¿Qué le hace a esta partícula de prueba positiva? Lo atrae. Por lo tanto, el campo va a tener la misma dirección de la fuerza de atracción. Por la definición, ¿no? Porque el campo es igual, se define como fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Entonces, si la carga de prueba es positiva, el campo siempre va a tener la dirección de la fuerza, ¿no? Por eso es que siempre se utiliza la carga de prueba positiva, ¿ya? Para que no se confunda, ¿ya? Porque también puede ser negativa, ¿no? Pero positivo siempre se usa. Pones la carga de prueba positiva aquí, entonces el campo va a tener la dirección de la fuerza eléctrica de esta carga 1, ¿no? La fuerza eléctrica de esta carga 1, ¿cuál va a ser? En esta dirección, ¿no? Por lo tanto, el campo va a tener la misma dirección. La fuerza eléctrica de esta carga 2 en este punto a esta carga de prueba Q sub 0 positiva, ¿qué va a hacer? Atrayendo, ¿no? Por lo tanto, el campo va a ser en la misma dirección, ¿no? Por la definición.
Entonces, si tienes esa configuración muy clara, ya puedes hallar el valor del campo solamente restando, ¿no? El campo total va a ser igual a E1 menos E2, ¿no? Entonces, E1 lo calculas, ¿no? Como E1 va a ser igual a K por Q1, que es la carga que genera sobre la distancia al cuadrado, ¿no? E1, ¿no? Y E2 va a ser igual a K por la carga que genera el E2 en ese punto, va a ser K2, ¿no? Sobre la distancia al cuadrado. Entonces, E1 solamente reemplazas, ¿no? El K es 9 por 10 a la 9. La carga que genera E1 es 9 por 10 a la menos 6, porque 10 a la menos 6 es micro, ¿no? Ahí sale en coulomb, ¿no? Ahora, la distancia es esto, ¿no? Desde Q1 hasta P, ¿cuánto hay? 9 centímetros. Pero no vas a ponerle en centímetros, tienes que ponerle en metros. Entonces, 9 por 10 a la menos 2, ¿no? Centi es 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Entonces, a partir de ahí ya te sale este valor de campo E1, ¿no? Ahora, para E2 es lo mismo, ¿no? La constante de Coulomb, 4 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga Q2, 10 a la menos 6 micro. Ahora, la distancia es 9 menos 6, ¿no? Esto queda 3, ¿no? 3 centímetros. Pero tienes que ponerlo en metros, ¿no? 3 por 10 a la menos 2 metros, todo eso al cuadrado. Aquí 3 al cuadrado es 9, que se van con este 9 y se despejan. 10 a la menos 4 va a salir, todo va a salir resolviendo 40 por 10 a la 6. Entonces, la E resultante nos va a salir E2 menos E1, ¿no? Entonces, solamente restas, ¿no? 40 menos 10. O sea, tú puedes restar E1 menos E2, te va a salir negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Pero aquí te piden el valor, ¿no? El valor. El valor es 30 por 10 a la 6 newton por coulomb, ¿no? 30 por 10 a la 6. Entonces el valor es 30 por 10 a la 6 newton por coulomb. Entonces esa sería la respuesta, sería la C, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esta pregunta? Entonces los propuestos, ahí nos dan la clave de los propuestos. Si tienen alguna pregunta sobre los problemas, por favor, podrían hacerla.